Para todos y todas, deseo que estén muy bien. En esta ocasión les voy a explicar un poco de qué va a tratar la secuencia número 4, correspondiente a la semana 3 y 4 del periodo 2 de CLEI 6. En esta secuencia didáctica nos vamos a enfatizar o vamos a centrar nuestra atención en una introducción al concepto de derivada. El concepto de derivada es un concepto muy importante dentro de la matemática porque establece mucha relación con nuestra vida cotidiana o tiene mucho sentido en muchos asuntos de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, vamos a ver entonces en esta ocasión qué es el concepto de derivada. Entonces, inicialmente en exploración del saber, como siempre, hay un planteamiento pues de un acertijo matemático. La idea es que ustedes lo puedan mirar y lo puedan resolver. A continuación, entonces, van a poder observar un video en el cual va a haber una definición o un acercamiento a la noción de derivada. Entonces, por favor, ven ese video para que posteriormente puedan contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es una derivada? Y que planteen por favor de manera intuitiva situaciones cotidianas que puedan usarse usando o que se puedan resolver usando el concepto de derivada. Entonces aquí me hablan un poquito de qué es la derivada. Me hablan de que la derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función. Es decir, una función siempre está en constante movimiento, en constante cambio, pero la idea de utilizar las derivadas es saber en determinado momento cómo está cambiando esa función o qué valores está teniendo esa función en determinado momento, ¿cierto? Con qué rapidez es que está haciendo ese cambio. Entonces, hay una definición general de la derivada y es utilizando límites, ¿cierto? Utilizando límites. Entonces esa primera noción o primer concepto de derivada utilizando límites, entonces dice, cuando el valor de mi función está acercándose a cero, ¿cierto? Cuando se está acercando a un número muy pequeño, entonces el límite de la función será la función, ¿cierto? Menos el valor de la función en ese punto al que se está acercando, dividido el valor de mi función menos ese puntico al que yo me estoy acercando. Entonces esa es como la definición general, ¿cierto? Sin embargo, nos vamos a centrar en otra definición que puede ser para nosotros un poco más tranquila a la hora de ser desarrollada. Entonces, aquí a continuación me hablan de derivada de una función constante. Me están diciendo, bueno, una derivada de una función constante, ¿cómo es que la vamos a realizar? ¿Cómo es que se hace? Entonces, la derivada de una función constante es una de las reglas más importantes dentro de la derivación porque es muy usada. Entonces dice, la derivada de una función constante es igual a cero. Significa que no varía en función de una variable, es decir, que en una función constante no hay un cambio en cuanto a una variable, sino que permanece siendo igual a cero, ¿cierto? Precisamente por ser una constante. Por aquí entonces me están diciendo ¿a qué le llaman constante? Entonces a un número. Cuando yo ya conozco ese número, esa es la constante y la derivada siempre será cero. Ahí hay unos ejemplos, por favor los realizan, los pueden volver a escribir en sus cuadernos para que tengan mayor claridad sobre esa noción o ese primer concepto de derivada de una función constante. Me hablan entonces de derivada de una función lineal. En la derivada de una función lineal siempre será igual al valor numérico o al coeficiente numérico que acompaña mi variable, ¿cierto? Que acompaña mi variable, que acompaña mi letra. Entonces la derivada de una función lineal, aquí me dicen, ya sabemos que esta es una constante y la derivada de una constante es cero, entonces esta no me va a interesar. Me dicen, en el caso de la variable x se convierte en un 1, ¿por qué se convertirá en un 1? Porque aquí yo tengo que x está la 1 y como por aquí más adelante ustedes van a ver la definición entonces de una variable, de una función, ¿cierto? De una función que me dice que este tiene como exponente 1, a 1 le voy a quitar 1, me queda 0, ¿cierto que sí? Y este 1, esta x que estaba a la 1 ya va a quedar a la 0 y todo número elevado a la 0 pues da 1, ¿cierto?
Entonces ese 1 ya me va a quedar aquí, esta x se me va a convertir en ese 1. Y a por 1 me da la misma a, porque al sumar de 0 es a. Entonces por eso decimos que la derivada de una función lineal es el valor numérico que acompaña mi variable, es decir, el coeficiente numérico que acompaña mi variable, que en este caso es x, porque la b es constante. Por aquí entonces a continuación me dan unos ejemplos, ¿cierto? Me dan unos ejemplos, por favor lo van a mirar, los van a escribir en sus cuadernos en lo posible para que puedan comprender un poco más esas nociones. La derivada de un polinomio. La derivada de un polinomio será muy importante para nosotros porque será también una de las derivadas que más vamos a utilizar. En este caso, la derivada de un polinomio hay que manejar una regla, ¿cierto? Manejar una regla, manejar como una formulita. ¿En qué consiste esa regla? Yo tengo una función, en este caso la función se llama ax a la n, ¿cierto? Ax a la n. ¿Cómo la resuelvo? A n le resto 1, a n le resto 1, y esta n que estaba aquí, yo la paso a multiplicar. A n le resté 1 y la n que estaba aquí la voy a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar, en este ejemplo que tenemos acá dice 5x a la 4. Entonces ya sé, el 4 lo pasé a multiplicar y el 4 le resté 1, entonces me va a quedar 4 por 5, 20, x, pero x a la 3 porque a 4 le resté 1. Van a mirar entonces esos ejemplos que están ahí, por favor, para que podamos tener mayor claridad sobre cómo vamos a resolver esas derivadas. Aquí también me plantean unos ejemplos. Listo, por acá tengo dos ejemplos que debo de realizar, entonces por favor los van a realizar en sus cuadernos, siempre tienen mi apoyo, siempre cuentan con mi orientación para que podamos hacer esas derivadas de la mejor manera. Por ejemplo, en este me dice derivada. Entonces la derivada de este, por ejemplo, entonces será bajo el 2 a multiplicar, o sea 2x, y como estaba la 2, a 2 le quito 1, me va a quedar 2x, simplemente 2x más, derivo este menos, derivo este más, derivo este, listo. Lo mismo para este, lo mismo para los demás. Aquí hay unos videos que amplían un poco esas nociones o amplían un poco la explicación de cómo realizar esas derivadas, entonces por favor es importante que los puedan observar. Luego me piden que por favor realice las derivadas de estas funciones que tenemos acá. Funciones. Van a realizar por favor, ese será el ejercicio para entregarme. Será lo único que me deban entregar entonces en estas 2 semanas, las derivadas de estos dos, las derivadas que me están planteando acá. Aquí me dicen, ya cuando finalicemos la guía, que la finalizamos en 8 días, dice, en la próxima semana veremos la regla de la derivada de un producto, para que puedas ir consultando sobre el tema. Entonces es necesario que si vamos a ver otra derivada, que es la derivada de un producto, pues la podamos ir observando, podamos ir mirando cómo se hace, para que cuando lleguemos a la clase pues tengamos mayor claridad. Por aquí hay otros ejemplos, hay otros links para que por favor vean esos videos y profundicen en cuanto a la temática que estamos viendo, que es precisamente derivadas, derivada de una función constante, derivada de una función lineal y derivada de cualquier polinomio. Listo.